hecho que coincide con el lanzamiento de las bombas atómicas, que todos ya conocemos, no me voy a extender al respecto. Es en ese momento cuando ya Japón ve perdida toda esperanza. No es que sus dirigentes, por lo menos los militares, pensaran en una posibilidad de victoria, porque en la terminología de la propaganda nazi se hablaba de la victoria final. No había posibilidad de victoria final, pero sí confiaban en poder imponer unas condiciones que no supusiera una rendición incondicional. Eso ya lo habían anunciado los aliados con Alemania en 1943 y temían ellos que les volviera a ocurrir lo mismo. Finalmente vino a ocurrir algo parecido. Cuando en septiembre de 1945 se produce la ocupación a efectos prácticos de Japón, no se sigue el modelo de Alemania. Alemania queda dividida entre soviéticos y norteamericanos, seguidos de británicos y franceses, estos últimos en menor medida. En Japón, aunque se habían hecho algunas propuestas, todo ello en conversaciones informales, finalmente son los norteamericanos los que se quedan con el pastel. Básicamente, Corea se verá dividida en dos, más por ofrecimiento soviético para poder garantizar el control que ellos tienen del norte, dado que los americanos ni siquiera han desembarcado en el sur, y también el control que tienen en la práctica del norte de China y de Manchuria, así como las Kuriles y Sajalín, por lo menos el sur de Sajalín, que era japonés. Por tanto, los soviéticos que están centrados en esos objetivos no tienen tampoco gran cosa que decir respecto a lo que los americanos hagan en el archipiélago principal. Por supuesto, australianos, chinos o británicos quedan automáticamente excluidos. Los norteamericanos no tienen ninguna intención de compartir la ocupación como ya ocurre en Alemania. Ciertamente Alemania había sido ocupada y Japón se había rendido. No había hecho falta hacer una invasión del territorio. Eso ya entra en el terreno de la ucronía. Está por ver qué hubiera podido ocurrir. Sí que es cierto, de esto se habla poco, que hubo alguna presencia minoritaria de tropas australianas y británicas en Japón, pero a efectos prácticos tenía un carácter más propagandístico que político-militar. El que va a ser el gran comandante es el general MacArthur, que actuará como un virrey hasta principios de los años 50 en Japón. Si en Alemania el gobierno alemán había quedado completamente extinto, y apenas si existían órganos administrativos de carácter alemán, con una mínima autonomía, eso sí, en Japón el gobierno se mantuvo. Se mantuvo la figura del primer ministro y del gabinete, aunque con sus funciones muy restringidas. Y en el caso del jefe del Estado, que en Alemania había quedado extinto por la muerte, el suicidio de Adolf Hitler, y luego la sucesión fallida del almirante Dönitz, en Japón el emperador seguía ahí. Había muchos temores por parte de los dirigentes japoneses de qué iba a ocurrir con el emperador. Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado al respecto. El emperador había sido partícipe de todas las decisiones que habían tomado desde 1931. No había sido una figura complaciente que había observado lo que ocurría a su alrededor. Era partícipe en mayor o menor grado. Había miembros de la Casa Real, de la Casa Imperial japonesa, que tenían opiniones al respecto. Consideraban que era una figura que estaba, lo que vulgarmente se diría, quemado. Estaba quemado y no tenía capacidad de mantenerse en el trono mucho más tiempo. Mayor era el temor de lo que pudieran hacer los norteamericanos, que, en palabras del general MacArthur, habían ido con ánimo de ajustar cuentas por Pearl Harbor, en referencia al ataque a la base naval de Pearl Harbor de diciembre de 1941. Ciertamente los americanos, a diferencia de lo que ocurría en Alemania, no tenían del todo claro dónde aplicar las medidas represivas, porque realmente debían empezar en 1941 o debían empezar en 1931. Porque fue en 1931 cuando se produjo la invasión de Manchuria, a partir de la cual se inició la campaña militarista que luego desembocaría en la China continental y más adelante en la ocupación de Indochina y ya la extensión del conflicto por todo el Pacífico. Muchos consideraban que realmente eso era algo ajeno a los norteamericanos. Finalmente se impuso la decisión de hacer una selección de líderes a los que se juzgaría en un proceso, el llamado juicio de Tokio. En Alemania también se realizó un juicio, los juicios de Nuremberg, contra una serie de personajes. Ciertamente era difícil juzgar en un mismo juicio a todos los que hubieran tenido participación en crímenes de guerra o en decisiones relacionadas con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en Japón realmente también era difícil.
desde 1931 habían pasado por el gabinete un gran número de jefes de gobierno y ministros. Se hizo una selección y en buena medida se utilizó a la figura del general Tojo, que había sido primer ministro entre el 41 y el 44, como el cabeza de turco. Se optó por no tocar a la figura del emperador. Ciertamente Hirohito aceptó ser utilizado por los servicios propagandísticos norteamericanos y no formuló ningún tipo de protesta ni ningún tipo de imposición más allá de dejarse utilizar. Era conocedor de la situación que tenía y era lo suficientemente inteligente para saber que no tenía demasiado margen de negociación. Bastante era que todavía no se le hubiera procesado ni detenido. Hay que decir que durante el proceso de Tokio, que duró entre 1946 y 1948, hubo algún intento por parte de algunos de los magistrados, concretamente juez australiano, de que como poco fuese a declarar y a dar alguna explicación. Finalmente, nada de esto se hizo por imposición de los norteamericanos. MacArthur, que como digo, actuó como un virrey, bloqueó cualquier intento de que no ya se juzgara o procesara, sino siquiera de que el emperador tuviera que dar algún tipo de explicación. El juicio de Tokio, a diferencia del de Nuremberg, nunca tuvo la fama ni el eco mediático y en cualquier caso fue mucho mayor, fue más fallido de lo que podemos decir que fue el de Nuremberg. No se trataba de hacer una sentencia severa de todos, si bien en el caso de Tokio, los juicios de Tokio, el no procesamiento o siquiera que el emperador fuera a declarar dejó en mal lugar el proceso judicial. El hecho de que siempre todos declararan que el general Tojo era el principal artífice de todo lo que había ocurrido, cuando solo había estado de jefe de gobierno entre 1941 y 1944, dejaba en evidencia el carácter limitado de aquella justicia. Hay que tener en cuenta también que no era lo mismo la administración norteamericana de 1944-45 que la que empieza en 1945. El presidente Roosevelt fallece en abril del 45 y su sucesor, Harry S. Truman, no comparte la visión que tenía su predecesor. Ciertamente él anda más preocupado en otras cuestiones. No ha intervenido decisivamente en la conducción de la guerra, ni tampoco ha visto el ascenso de los nazis ni de los militaristas japoneses. Él está más centrado en lo que ya empieza a verse como la Guerra Fría contra los soviéticos. Aunque efectivamente era evidente que soviéticos y norteamericanos mantenían diferencias, para ciertas cuestiones se entendían. De la misma manera que en Alemania establecieron órganos de gobierno en las zonas de ocupación y en principio no se obstruían en lo que cada uno hacía en sus respectivas zonas, en el caso de Japón tampoco hubo al principio problemas en ese sentido. El Partido Comunista japonés, que ciertamente estaba bajo la influencia de Moscú, sino el control, no tuvo en principio problemas hasta bien entrados los años 50. De hecho, los norteamericanos, en una sincera campaña de democratización del país, pusieron en libertad a los presos políticos y dieron bastante autonomía a los sindicatos y a los partidos. En las primeras elecciones libres que se celebraron en el país, que fueron las de 1946, el Partido Comunista, aunque minoritario, tuvo un cierto resultado. Y la actividad sindical, en contraste con lo que había ocurrido durante la era Taisho, Meiji o durante la primera era Showa, realmente tuvieron un fuerte ascenso. Pero se trataba realmente de un país destrozado. Todo intento de democratización y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos chocaba con el problema de que el país estaba arrasado. Había habido propuestas ya anteriormente a 1945 de que Alemania y Japón, cada uno a su manera, pero en la misma línea, fuesen desindustrializados. Henry Morgenthau, secretario del Tesoro de Estados Unidos, había sido bastante incisivo al respecto en el caso de Alemania. Había hablado de una ruralización y una desindustrialización prácticamente completa. Y en cualquier caso, también planteó la posibilidad de dividir el país en tres zonas, una Alemania occidental, una Alemania del sur y una Alemania oriental. En el caso de Japón, nada de esto se llegó a materializar más allá de un par de conversaciones. En el caso de Alemania, no era esta la idea de la separación de administraciones distintas entre británicos, franceses y soviéticos o norteamericanos, pero ciertamente, por los avatares de la Guerra Fría, acabó dando lugar a esto. En 1949 es cuando se crea la República Federal de Alemania. Ya había habido intentos de valga la redundancia,
ya había habido intentos de formalizar una Alemania unificada, pero neutral. Ese era el principal objetivo de soviéticos, como también lo era de franceses y en mucho menor medida de británicos, más alineados estos con las posturas americanas. Algo parecido ocurrió en Austria, caso en el que no me quiero introducir demasiado, pero en la línea que buscaban franceses y soviéticos, que habían sufrido más cerca la agresión alemana, ambos estaban de acuerdo en que si había una Alemania unificada, debía ser neutral y no debía estar controlada por nadie, y en cualquier caso, debía ser un país lo bastante débil como para no volver a suponer una Alemania para Francia o la Unión Soviética. No olvidemos que ya habían sido estos dos países víctimas de la agresión alemana en la Primera Guerra Mundial. En el caso de Japón, como digo, no hubo estos problemas porque los norteamericanos tuvieron un control prácticamente total desde el principio. Si bien no tenían una intencionalidad clara al respecto, como luego acabó ocurriendo durante la Guerra Fría. Y con esto me refiero a la utilización de Alemania o de Japón como estados satélites económicos o como bases militares. A medida que fue avanzando los prolegómenos de la Guerra Fría a finales de los años 40, la postura norteamericana respecto a las izquierdas cambió. En el caso de Japón, el Partido Socialista de Japón había logrado acceder al gobierno con un gabinete de coalición en 1947, bajo la figura de Tetsu Katayama. Este señor logró, durante el corto año de gobierno que estuvo, implementar una serie de medidas intervencionistas y proteccionistas en materia social que, por cierto, se mantuvieron durante bastantes décadas, hasta los años 80, ya bajo los gobiernos neoliberales. Se produjo una nacionalización del carbón, de las materias primas, de electricidad y agua, una nacionalización completa de los ferrocarriles, que hasta entonces habían tenido un modelo mixto privado-público. En fin, una suerte de gobierno que hasta entonces no había conocido Japón. Sin embargo, fue, como digo, una experiencia breve, no más allá de un año, y en cualquier caso, a su salida, el Partido Socialista se vio envuelto en una serie de desencuentros internos, que acabaron llevando, 2 años después, a la división del partido en dos facciones. Algo que, por otro lado, también sufrían otros partidos en el ámbito de la derecha. Había un partido liberal, había un partido campesino, un partido democrático más de corte conservador que socialdemocrático. Y en cualquier caso, los norteamericanos en la cúspide jugaban, dependiendo de sus intereses y del contexto, con quién debía gobernar y de qué forma debía hacerlo. Habría que irse ya a 1955, en otro contexto, por supuesto, y en otra situación, para pasar al siguiente paso. Es en ese año cuando se crea el Partido Liberal Democrático, formación que a día de hoy se mantiene activa y que lleva gobernando desde entonces en Japón prácticamente de forma continuada, con excepción de dos periodos en los años 90 y más recientemente entre 2009 y 2012. Este partido fue una unificación de todas estas fuerzas liberales, conservadoras, que había a la derecha de la izquierda japonesa, en un contexto en que la Guerra Fría ya había derivado en un conflicto abierto en Corea, en un momento en que China había caído bajo el control del Partido Comunista, de forma inesperada para lo que los expertos y especialistas de la época consideraban. Y en Alemania ya existían dos estados, la RDA en el este y la RFA en el oeste. Es en ese contexto cuando los norteamericanos, temerosos de que dos países arrasados y con una población empobrecida pudiesen caer en revueltas o como poco en los procesos electorales el Partido Comunista o similares pudieran alzarse con una victoria que pusiera en peligro el statu quo alcanzado en 1945. Situación análoga podía ocurrir en países de Europa Oriental bajo influencia soviética, si bien nunca se llegó a romper ese esquema este-oeste. Esas cartas estaban divididas y hasta 1990 se mantuvieron en ese esquema. Pero los temores subsistieron durante años. Y en cualquier caso, tanto soviéticos como norteamericanos, cada uno por su parte, se aseguraron de que no hubiera ninguna ruptura en sus respectivas zonas de influencia. Con vuestro permiso voy a beber un momento agua. Bien, sigamos. En el caso de Alemania, como digo, quedó dividida en dos y la República Federal de Alemania, con sede en Bonn, quedó bajo hegemonía del Partido Demócrata Cristiano, más conocida como CDU o el Partido de Merkel, que coloquialmente se dice en España. En el caso de Japón, acabó cayendo en manos del Partido Liberal Democrático. Como
muchos años después revelaría el New York Times, en 1994, desde los ámbitos norteamericanos, fuera la Administración de Ocupación o fuera la Agencia Central de Inteligencia, se sufragó y se financió al Partido Liberal Democrático para que éste se pudiera mantener en el poder, ya fuera a través de las elecciones o de la propaganda o otro tipo de medios. Una situación parecida que ocurrió en Alemania. Allí, por otro lado, el Partido Socialdemócrata sufrió las consecuencias de la campaña anticomunista y antiizquierdista, a pesar de que sus líderes en aquel momento, como Kurt Schumacher, eran abiertamente anticomunistas. Una situación parecida ocurría en Japón. El Partido Socialista de Japón se había visto dividido en dos facciones, pero en cualquier caso no eran partidarias de la acción o de la eh, conjunción con los intereses de Moscú y mucho menos con los de Beijing, entonces bajo el control comunista. En cualquier caso, los norteamericanos no confiaban en estas fuerzas más moderadas y desde luego más a la derecha que el Partido Comunista, y se aseguraron en lo sucesivo de marginar a ambos partidos del poder. En el caso del Partido Socialista de Japón, no llegarían a acceder al gobierno otra vez hasta 1993. En el caso alemán, esto no fue tan radical, pero por lo menos hasta finales de la década de los 60 no volvieron a tocar el poder en Alemania. En el caso de Japón hay que decir que los planes de desindustrialización que se habían llegado a proponer, al igual que en el caso de Alemania, nunca se llegaron a materializar sui generis. Claro que hay que decir que la industria japonesa había quedado arrasada en 1945 y si había fábricas, la mayor parte de ellas lo que tenían eran escombros y chatarra y desde luego no industria. Situación no muy distinta a la de Alemania. No hacía falta desindustrializar, sino en cualquier caso mantener ese statu quo o avanzar hacia otro nuevo proceso. En cualquier caso, el temor político a una revuelta social por aquellas condiciones, que en algunos casos se mantuvieron las carestías hasta principios de los años 50, en otros hasta finales de los 40, llevó a que desde 1949 se apostara por una política de recuperación económica. Alemania y Japón, o por lo menos Alemania Occidental y Japón, acabarían convirtiéndose de nuevo en dos potencias industriales. En el caso de Alemania o de Europa, hay que recordar el Plan Marshall que se implementa desde Estados Unidos, en esta línea de combatir las crisis económicas e industriales que viven los países europeos arrasados por la guerra. Y en un contexto en que, como digo, hay guerra fría y los partidos comunistas ascienden en las elecciones, sin tocar el poder, pero siempre en una situación de tensión. En lo que se refiere a Japón, esto se concretaría más adelante a principios de los años 60. Es en ese momento cuando Japón ya ha dejado atrás prácticamente el contexto de la guerra. Sin embargo, ¿qué queda de la guerra? Porque ciertamente ha habido una recuperación económica e incluso hay un milagro económico. Se ha avanzado en la industrialización, se han reconstruido las ciudades completamente nuevas, dado que en muchas ciudades japonesas imperaba una arquitectura de madera. Y en el caso de Alemania, un poco más complicado, pero en la misma línea, también se logra avanzar hacia una reconstrucción, aunque siempre con el conflicto este-oeste y con el conflicto de Berlín, que Berlín queda dividido en dos. Una situación así no se da en Tokio, ni mucho menos. No hay que olvidar que además en 1950, con la guerra de Corea, en el caso de Japón, se ve más claramente la amenaza comunista. Es a partir de ese momento cuando desde la administración norteamericana se implementa una política represiva hacia sindicatos y hacia el Partido Comunista. En algunos casos había una simpatía abierta por las fuerzas norcoreanas y por Moscú o China. En otros casos no había nada de ello, si bien sí existía una política antiamericana. Cabía decir que esto no era algo exclusivo de la izquierda. En el sector de la derecha también eran muchos los que recelaban del control norteamericano. Lo habían hecho desde 1945, pero a la altura de 1955 se sentían lo suficientemente fuertes como para empezar a plantear cierta oposición a la línea que se mantenía en el país. Figuras como Tanzan Ishibashi, que fue primer ministro en la mitad de los años 50, no mantuvo una postura abiertamente antiamericana, pero en la medida de lo posible intentó separar la línea del gobierno de los intereses norteamericanos. Y en esa postura chocó claramente con otro
llamado Nobusuke Kishi. Nobusuke Kishi es una figura interesante porque en este sentido había sido un antiguo criminal de guerra, había estado al frente de la industrialización y de la planificación económica de Manchukuo. Había llegado a estar en la cárcel, en la prisión de Sugamo de Tokio, y había llegado a pasar un tiempo encerrado afrontando un juicio que nunca llegaría. Porque, tanto como ocurrió en Alemania como después ocurriría en Japón, a partir de la década de los 50, se produjo una progresiva salida de las cárceles de antiguos criminales de guerra o sospechosos de crímenes de guerra. En muchos casos no se llegó ni siquiera a afrontar juicios, y en aquellos casos en que había habido ya sentencias, estas o bien se redujeron o no se llegaron a aplicar, por lo menos en lo que se refiere a sentencias de muerte. Algo parecido ocurrió también en el campo oriental. En países como Polonia o la Unión Soviética, después de 1955, muchos antiguos criminales de guerra nazi fueron puestos en libertad y repatriados a Alemania. En el caso de la Unión Soviética hay que decir que muchos japoneses habían sido hechos prisioneros en Manchukuo, en Sajalín o en Corea o el norte de China. Buena parte de ellos acabaron en campos de prisioneros de Siberia y algunos de ellos acabarían siendo juzgados y condenados a muerte. Pocos fueron ejecutados, dado que la gran mayoría de ellos, cuando llegó el año 55-56, fueron repatriados a Japón, como parte del proceso que los líderes soviéticos buscaban para alcanzar un punto de encuentro, sino una paz abierta con Japón. Es en ese contexto cuando buena parte de estas figuras, por lo menos en el campo japonés, habiendo recibido un trato privilegiado por parte de los norteamericanos, giran a favor de la postura partidaria de los norteamericanos. Figuras como Tanzan y Shibashi se ven completamente superados. Este señor, que además goza de una mala salud, acaba siendo relevado de la dirección del partido y de la jefatura del gobierno, y acabará siendo sucedido por Nobusuke Kishi, que cuenta con el apoyo de la embajada norteamericana en Tokio y con un abierto apoyo de la administración americana que ya paulatinamente va teniendo menos influencia pública, pero sí sigue manteniendo una gran y notoria influencia en asuntos de corte, porque sigue estando el país bajo ocupación militar, cada vez con menos tropas, muchas de ellas se van distribuyendo hacia otros países de Asia, como Vietnam, que ya está en un conflicto abierto, después de haber superado a los franceses, empieza a enfrentarse a los norteamericanos, como Corea del Sur, donde la guerra acabó con una situación de tabla, no llegó a haber un claro ganador, o Indonesia o Filipinas. Japón, no obstante, se convierte en una barrera de la Guerra Fría, en una situación similar a lo que ocurre en Alemania. No hay que olvidar que ya en los años 30 los militaristas japoneses y los nazis habían hablado de que Alemania y Japón debían ser la barrera anticomunista. Ahora, paradójicamente, se volvía a recuperar este discurso, que en este sentido no tenía la misma connotación, pero ciertamente para los norteamericanos eran una barrera, porque los norteamericanos veían todo desde su punto de vista, y Alemania y Japón no dejaban de ser una periferia de sus zonas de influencia. Y en este sentido se convierten en dos satélites económicos. El milagro económico alemán y el milagro económico japonés no pueden entenderse sino de otra manera como un proceso análogo y como dos conjunciones ligadas a Estados Unidos. Si Estados Unidos estaba interesado, ambos países se desarrollan, pero siempre en la esfera de influencia de los norteamericanos, nunca bajo una línea de actuación propia. Y cuando esto ocurra, ya será mucho más adelante, en la década de los años 70 y 80, con otra administración que además empieza a plegar alas después de la derrota de Vietnam. Pero eso es otra historia. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por mi parte se puede hacer ahora. Si no, la podéis hacer después. Vale, no hay preguntas. Mejor, luego las hacemos. En el plano social hay que decir que Japón efectivamente vio un cambio generacional. Toda una generación había visto la derrota del país y eso acabó influyendo en la psique de buena parte de la población. Incluso aquellos sectores conservadores eran conocedores de lo evidente de la derrota. Los sueños imperiales habían quedado hechos añicos.
A esto se sumaban las acusaciones de crímenes de guerra en otros países de Asia. Esto último no tuvo la influencia que sí pudo tener años después en el caso de Alemania, si bien en esa época, los años 50, la población aspira a olvidar, a dejar atrás el pasado. Serán los hijos de estos, la generación del baby boom, los que en los años 70 acaben tomando la delantera y planteen una nueva postura al respecto. Más en el caso de Alemania que en el caso de respecto. Hay que tener en cuenta también que en ese contexto de los años 50, el desarrollo económico también acaba teniendo un efecto anexo, que es el desarrollo cultural bajo la tutela norteamericana. No es que los norteamericanos plantearan un control cultural del país, pero de forma accidental o indirecta, se produjo una entrada de la influencia cultural norteamericana. Los productos norteamericanos llegaban a un país que no tenía industria en un principio. Y ciertamente los norteamericanos ya desde antes de 1940 habían influido con deportes como el béisbol o el charleston. Aquello quedaba atrás, pero seguía estando todavía muy presente. Es decir, que el béisbol a día de hoy sigue siendo un deporte de masas en Japón, como no lo es en otros países de Asia. En el caso de Alemania se produce un proceso análogo también. Lo mismo, no tienen industria, realmente necesitan productos de fuera. Y no será hasta los años 60 cuando ya empiece a haber, tanto en Alemania como en Japón, un mercado nacional que se suministra de productos japoneses. En el caso de Japón, toman la delantera. Realmente se convierte en un país que se adapta muy bien y que tienen fama pronto de copiar los productos occidentales. Alguna acusación habrá de que son productos de menor calidad, pero lo cierto es que al ser más baratos acaban introduciéndose en muchos mercados de Asia y más adelante de Estados Unidos y de Europa. Los dirigentes japoneses, absortos ya en dejar atrás el pasado, empiezan a plantear un salto hacia adelante. Esto, por ejemplo, podemos verlo en la iniciativa de la reforma ferroviaria que se hace, dado que el país había quedado con unas infraestructuras muy dañadas, y plantean la construcción de un nuevo tren de alta velocidad, lo que posteriormente se conocería como Shinkansen o el tren bala, que se conoce coloquialmente en países hispanohablantes. Este tren se acabaría inaugurando en 1964 y tuvo un efecto propagandístico muy importante. Ciertamente era la primera vez que un país construía una línea férrea de ese tipo y ofrecía unos servicios que no se habían ofrecido hasta entonces al público. Pero mucho más importante fue los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. No debemos olvidar que ya había habido un intento de que Japón organizara Juegos Olímpicos en 1940. Este intento fracasó en consecuencia de la invasión japonesa de China y el boicot que sufrió por parte de muchos países. Había quedado ese recuerdo y quedó ese anhelo de volver a celebrar unos Juegos Olímpicos. Ahora tenían un interés y desde luego una esperanza. Podían constituir un perfecto escaparate del nuevo Japón. Y así pues las autoridades japonesas optaron por una reforma de Tokio en el plano urbano y arquitectónico, pero también un lavado de cara para el público occidental. Iba a ser la primera vez desde el final de la guerra que tantas cámaras de televisión, que tantos fotógrafos y periodistas acudieran al país y por un objetivo y un motivo bien distinto a lo que había sido 1945. Ese Japón que durante años se había acostumbrado a ver el público occidental arrasado y depauperado, perdón, ese Japón dio paso a un nuevo país, altamente industrializado, completamente exonerado de su pasado, por lo menos de cara al público, y en un contexto en que ya la guerra parecía un recuerdo lejano, de una generación mucho anterior, de la tercera edad, podríamos decir, con una gente que había nacido después de la guerra, que ya estaba en la adolescencia y que apuntaban hacia una madurez en un contexto de bienestar. No hablaría yo de un estado de bienestar en Japón, como se conocería, por ejemplo, en países como Alemania o en países de Escandinavia, pero ciertamente
era un estado de bienestar ligado altamente al consumo y a la cultura de masas. Los Juegos Olímpicos de Tokio, cuestiones aparte en relación a atletismo y deporte, en las que no voy a entrar, constituyeron un gran éxito para las autoridades japonesas. Constituyó también, como digo, un escaparate de ese nuevo Japón. No se limitaron solo a Tokio, también estuvieron presentes en Osaka y en otros puntos de Japón, y mostraban un Japón que ya no estaba tan ligado al exotismo oriental de las geishas y los kimonos. Era un Japón plenamente occidentalizado que no tenía nada que envidiar a otros países de Occidente. Es más, la tecnología en aquel momento se hizo plenamente patente. Las cámaras de televisión, las cámaras de fotografía, los modernos edificios que empezaban a inundar Tokio, la red ferroviaria que había quedado modernizada, por lo menos en las grandes ciudades, eso era algo que ya Occidente y otros países de Asia podían observar. Alemania tiene, por lo menos en el caso occidental, una situación también análoga. Alemania ve cómo buena parte del país avanza durante los años 50 bajo el gobierno de Adenauer, de forma análoga a lo que también ocurría en Japón. Los gobiernos conservadores son los que bajo el consenso de la administración Eisenhower tienen la hegemonía política y económica, pero realmente no es algo desinteresado por parte norteamericana. Buena parte del acceso a materias primas lo controlan ellos. Y en los mercados alemanes y japonés, que desde luego no eran despreciables en cuanto a número de población, estaban bajo control norteamericano, ni británico ni francés, y mucho menos, por supuesto, soviético. No obstante, los alemanes tenían el conflicto de Alemania Oriental. Alemania Oriental se había constituido en República Democrática de Alemania, con Berlín partida en dos, y más allá de la Guerra Fría y de la Unión Soviética, ciertamente en Alemania Oriental había una clara oposición a las políticas emprendidas por el gobierno de Bonn. No hay que olvidar que además durante muchos años Alemania había estado dividida. Y esto fue una carta que tanto americanos como soviéticos jugaron convenientemente según sus intereses, porque a los alemanes occidentales poco les podía interesar esa Alemania prusiana del este, a la que asociaban ellos con el militarismo. Mientras que esa Alemania prusiana del este, que ahora era RDA, se distanciaba de los bávaros del sur católicos, mientras que ellos reivindicaban ese pasado protestante en línea más parecida a los planteamientos de Marx. Ciertamente, como decía antes, tanto soviéticos como norteamericanos jugaron sus cartas. Y en el caso de Japón, se quedó claramente anclado en el ámbito norteamericano. Aunque, como años después se demostraría, Japón también tenía ideas propias. Y de la misma manera que abriría negociaciones con la China de Mao y dejó de un lado a Taiwán, entonces la China nacionalista frente a la China comunista, de la misma manera que esto ocurrió, también Alemania Occidental en los años 70 acabaría negociando con la RDA por su cuenta. Pero esto ya es otra historia. En fin, a modo de recapitulación, cabría señalar que en el periodo que va de 1945 a 1964, en ese periodo, tanto Alemania como Japón vivieron un cambio profundo, un cambio que ha marcado con posterioridad a ambos países. No es solo por la destrucción material, sino también un cambio de mentalidad. Muchas generaciones se vieron posteriormente influidas por aquel desastre. En algunos casos, quizás menores, no hubo un sentimiento de autoculpa y de admitir responsabilidad por los excesos de sus respectivos gobiernos. El caso de Alemania estuvo mucho más influido por el tema del Holocausto. Claro está que los crímenes cometidos en Polonia, Yugoslavia o la Unión Soviética nunca han tenido el mismo impacto en la sociedad alemana. En el caso de Japón, mucho se ha escrito respecto a la responsabilidad americana en esto. Porque en 1945 ellos fueron con una intención de juzgar a los responsables de Pearl Harbor y de otros crímenes de la Guerra del Pacífico o de China. Pero lo cierto es que al final acabaron jugando la carta de la colaboración
Y muchos de estos antiguos responsables, por lo menos los más jóvenes, dado que los más viejos poco podían hacer ya con la esperanza de vida que les quedaba, muchos de estos personajes acabaron convirtiéndose posteriormente en colaboradores norteamericanos. De la misma manera que Hirohito aceptó ser utilizado y se mantuvo como un monarca constitucional, si bien nunca más volvería a tener participación en la vida política. En el caso de Alemania no ocurría lo mismo, no había un monarca. Hitler estaba muerto y los principales capitostes nazistas habían sido ejecutados o habían muerto, pero siempre quedaba el oneroso recuerdo del pasado militarista. En el caso de Japón, esto se vio sustituido por ese nuevo país que nacía en 1950-1960, el país de Godzilla. Poco quedaba ya en el recuerdo de muchos japoneses de la matanza de Nanjing, que incluso a día de hoy es desconocida para muchos o mal conocida en su verdadero alcance. En el caso de Alemania, a partir de los años 60, por influencia de algunos cazadores de nazis o por procesos judiciales emprendidos en el extranjero, sí que hubo un claro cambio. La generación anterior a la guerra no lo terminaba de aceptar, pero las nuevas generaciones hasta cierto punto, sí asumieron su responsabilidad y la necesidad no solo de dejar atrás aquello, sino de hacerlo de forma sincera, admitiendo su responsabilidad. No obstante, también hay que decir que en Alemania, a día de hoy todavía sigue habiendo un fuerte debate al respecto. No es que haya un rechazo, pero sí hay muchos silencios, como la película Laberinto de Silencios, que se estrenó hace unos años, acabó demostrando que es un tema que todavía sigue vigente. En el caso de Japón, mayormente imperan silencios, pero no un cierto desconocimiento, sino un cierto desconocimiento con detalle de lo que pasó durante la guerra y durante los años 30. Y mi intervención llegaría hasta aquí. Os agradezco que hayáis estado con nosotros hoy. Y bueno, ahora creo que viene el turno de preguntas. Podéis preguntar lo que consideréis. Efectivamente, si alguien quiere preguntar, que levante la mano, que directamente intervenga. Y si no hay nadie, pues pregunto yo. Pero adelante, por favor. Bueno, pues mientras la gente piensa o lo que sea, te lo pregunto yo, doctor, si no te importa. Por supuesto. Bueno, se podría decir que Japón, ¿no?, perdió gran parte de su cultura e identidad en la posguerra, ¿no?, con la ocupación americana. ¿Usted cree que en un futuro se volverá a recuperar esta identidad oriental perdida o es algo ya de un pasado remoto y no volverá jamás? Bueno, realmente habría que plantearse si lo que pierden en 1945 no se había perdido ya. Mm. Yo pienso que muchos dicen que Japón perdió en 1945, realmente ya lo habían perdido en la era Meiji y aún más en la era Taisho. Japón en la era Meiji da un cambio en lo político, en lo administrativo y en lo económico. No tanto en lo cultural y en lo social, cambio que en la clase media y en las clases urbanas se producirá durante la era Taisho, entre 1912 y 1926 para los que no se manejen en las eras temporales japonesas. Desde luego, el país cambió a partir de 1945 a todos los niveles. Aquello fue un proceso demasiado fuerte, si me permitís la expresión, demasiado bestia, como para que alguien quedara exento o no participara de aquel cambio. Por tanto, pienso que realmente es algo que no puede volver porque no desapareció o no se perdió en 1945. Ya se había perdido antes. Incluso ya para 1940, en Japón, en Tokio, quiero decir, en Tokio, los kimonos estaban no en declive, pero desde luego el traje, las americanas, se habían impuesto. Las mujeres todavía conservaban el kimono, en muchos casos, pero otras tantas, ¿no? Las mogas y las modern girls, que se decía en la era Taisho, ya habían popularizado la vestimenta occidental y el kimono quedaba como algo no tanto arcaico, pero desde luego algo más de la generación anterior. Lo que realmente era novedoso era la vestimenta occidental.
la música y los bailes occidentales, los cafés. Realmente los años 20 y 30 en Japón, las ciudades, quiero decir, claro, se popularizan los cafés, los bares occidentales, las casas de té, las casas de geishas, es algo del pasado. Es algo que puedes ver en las películas de esa época, pero que incluso ahí ya se ve que es algo muy especial. Cuando quedan en un café occidental o en un bar. Y si van a una casa de té, ya es algo más especial. Así que realmente lo que pierden es algo que estaba en declive y que probablemente antes o después habría decaído y habría dado lugar a otra cosa. Aunque esto ya sería una ucronía, claro. Muchas gracias. Parece que Barak tiene una pregunta adelante, por favor. Sí, primero muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Quería preguntar un poco sobre, bueno, esta última parte del final, ¿no? Has mencionado pues las ideas de responsabilidad, ¿no? Y un poco, pues has mencionado primero el rol de los americanos, ¿no? Que no es un poco cuestionable este hecho, ¿no? De que lleguen los americanos buscando un poco castigar o juzgar por crímenes de guerra a los japoneses, pero me interesa un poco más el hecho de, no, este es un tema muy delicado, quería escuchar un poco también la opinión en el tema de memoria histórica y qué diferencias, ¿no? Un poquito más, entrar más en detalle sobre las diferencias entre Japón y Alemania, porque por lo que he entendido, has mencionado, ¿no? Pues que los alemanes han sido como más, ¿no? Han reflexionado más, han asumido más responsabilidades. Pero ¿qué tanto es qué tan grande es esta diferencia entre los japoneses y los alemanes sobre cómo responden a sus acciones y por qué es tan distinto ahora mismo el discurso, ¿no? que se tiene respecto a los mismos, viendo los vecinos y la inestabilidad que existe en relación a este tema con sus vecinos actuales? Bueno, en el caso de Alemania es cierto que ha habido más reflexión, pero yo diría que no es algo tan genérico. O sea, quiero decir que dentro de lo que es el debate ha habido más ruido, pero no es algo que haya alcanzado a toda la sociedad. Y de todas maneras, no es algo, digamos, que se produzca de forma, o sea, quiero decir, con el mismo porcentaje. Hay gente que lo asume a su manera, hay gente que es más crítica a su manera. Por ejemplo, ahí sí que he dado una clave para que se entienda. Muchos alemanes tienen asumido el tema del holocausto. Pero, y cuando digo esto me refiero a que España, pues, hombre, ya os digo yo que no quiero generalizar, ¿eh? Es muy complicado, porque incluso si vas por regiones, pues no siempre es lo mismo. En el este pues tienen otra postura, en Baviera tienen otra postura y en el occidente, vamos, en lo que sería Alemania, Colonia, en Colonia o Hamburgo tienen otra postura. Pero muchos alemanes, en el caso de España, piensan que Franco llegó al poder porque, bueno, pues porque un día le tocó la lotería y mira tú, te ha tocado un país y ahora es tuyo, lo gobiernas. El tema de la Legión Cóndor y de la ayuda alemana a Hitler es algo que desconocen bastante. No digo que lo desconozcan en absoluto, pero el nivel de implicación que hubo, eso es algo que desconocen. Entonces, claro, resulta un poco risible, ¿no? Dices, hombre, que Franco en el 75 no estaba en el poder por Hitler, pero en 1945 sí. Y realmente si se mantiene es porque, bueno, pues porque la historia tiene estas cosas. Y el otro se acaba suicidando en Berlín, pero el gallego está todavía en el Pardo y no tiene problemas, ¿no? También el otro entiende la situación y se desentiende. En el caso de, por ejemplo, de los crímenes de guerra que hubo en Yugoslavia, en Grecia, en Polonia, en la Unión Soviética, especialmente en la Unión Soviética, que son millones. Siempre se habla de Grecia. En Grecia son varias decenas de miles. En la Unión Soviética es que son millones. Pero vamos, que esto es como China, ¿no? En China dices 20 millones de muertos y en los norteamericanos 400.000 muertos en la guerra, los chinos del 31 al 45, 20, 27 millones de muertos. Los alemanes eso es un tema que o bien desconocen o no desconocen, pero prefieren olvidar, mayormente.
Esto sí que es algo que mi impresión es que mayormente el 90% de la población prefiere olvidar. Pero que esto es aplicable a la Unión Soviética, a Yugoslavia, que no era un estado comunista todavía, a Polonia, que no era todavía un estado comunista, a Grecia, que no lo era ni todavía, ni entonces, ni después. Que ellos el tema de la Unión Soviética lo asocian al tema de la lucha anticomunista, ¿no? Que tampoco creo que justifique, pues por ejemplo, que en Bielorrusia un 25% de la población desapareciera. Pero ¿qué tendrá que ver eso, no? O sea, con arrasar y destrozar, en fin, el país, ¿no? En el caso de Japón, yo la sensación que tengo, por lo menos con la gente joven con la que yo he tratado, gente joven, quiero decir, gente nacida a partir de 1990 en adelante, o incluso del año 87 en adelante. Mayormente es que es algo que conocen, pero desconocen en un 90%. O sea, es como oigo campanas, pero no sé dónde. Y esto lo digo de forma sincera. Hay gente que sí es consciente, pero prefieren olvidar. Y yo creo que en un 90% desconocen mucho. O sea, Nanjing, digamos que es difícil, ¿no? Es como decir, no, mire usted, yo del Holocausto nunca he oído hablar. De Nanjing saben, porque es algo que se oye, porque es algo que en China cada 2 por 3 sale. El tema de las esclavas sexuales cada 2 por 3 sale. Es imposible que no lo hayan visto ni siquiera como en un titular de prensa, aunque diga, no, no le he abierto la noticia, pero ya el titular lo he visto. O sea, que algo ya saben. Pero mayormente es algo que mi impresión es que desconocen. Mm, Yo, por ejemplo, cuando viví en Alemania, cuando hice el Erasmus, conocía bastantes japoneses. Eh, y cuando, no es que este tema saliera a menudo, ni mucho menos, pero en 1 o 2 ocasiones salió. Alguien me preguntó y tal, y yo, hombre, no es que hablara abiertamente, pero claro, dices, bueno, estoy entre japoneses, no es como estar entre españoles, ¿no? Dices, bueno, yo hablaba de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues hablaba del plano personal, sin tampoco conocer con detalle todo lo que fue, lo que ocurrió hace 80 años, en fin, en mi familia, ya sea mi familia del norte de España, del sur, de los que vivían fuera de España, en fin. Ellos, curiosamente, de esto decían no saber nada, decían, no, yo no sé nada. Y en mi opinión creo que en algunos casos, yo tengo la impresión de que era sincero en plan de, mira, yo estoy a otras cosas. No es algo que me guste, pero sinceramente no me voy a dar con el látigo en la espalda. O sea, yo pienso que la gente joven, luego otra cosa ya es la gente más adulta quiero decir, no 100 no 103 años, pero sí 60, 70 años, ¿no? Los del baby boom, por ejemplo, la generación del baby boom, que eso sí que lo tenían más cerca, no lo habían vivido, o muchos no lo habían vivido, pero lo tenían más cerca. A fin de cuentas, pues muchos tenían padres que habían estado en la guerra y ese tipo de cosas. Y desde luego, pues con la experiencia y con los años han ido aprendiendo o han tenido conocimiento de otra serie de cuestiones. Cierto es que en Japón, después del juicio de Tokio, no hubo procesos judiciales. No los hubo. Los procesos judiciales, después del año 49-50, en Asia decaen. O sea, hubo juicios en Jabarovsk y en Vladivostok, en la Unión Soviética. La China vamos, la China nacionalista, antes de la toma del poder por los comunistas, juzgó a bastantes japoneses. Hubo bastantes tribunales, pero después de aquello decayó. Los comunistas sí que procesaron a gente del Manchukuo que estaba en manos soviéticas y que estos en el 50 los entregaron, ¿no? Había algunos japoneses, pero como digo, después de aquello, incluso los soviéticos. Se critica con razón a los americanos. Pero lo cierto es que los soviéticos, después del 55, dicen, vamos a dejar esto ya, porque llevamos ya 10 años y esta gente ya realmente no. Pero en Alemania ocurre que, claro, el blanqueo que se produjo fue tan escandaloso que es que realmente no es que hubiera el funcionario gris que había estado operando los ferrocarriles alemanes y miraba a otro lado mientras pasaban trenes a los campos de concentración. No, no es eso. Es gente que había estado directamente implicada y que ocupaban todavía puestos en la administración. Eso es lo que produce que en los años 60 haya un revulsivo. Por supuesto,
perseverancia de ciertas personas que se aseguraron de que aquello no decayera. En Japón esto, desde luego, no se produjo. ¿Por qué? Pienso yo que la influencia de tener a la RDA al otro lado y al ejército soviético al otro lado, sin un mar de por medio, que eso también ayuda, pienso yo que eso también acababa teniendo influencia, porque, por ejemplo, en la RDA, que esto en España no se conoce, hay una fotografía muy famosa de un niño judío del gueto de Varsovia que está con las manos arriba y hay un soldado de las SS que le apunta. Esa foto, yo creo que la conocemos todos o la hemos visto. Ese soldado estaba en la RDA. Él era de Alemania Oriental. Después de la guerra, él se queda en la RDA. Nadie lo descubre porque sufrió un grave accidente y se le deformó la cara. El señor pensó, dice, ya no me va a reconocer nadie. La foto esa la vio, pero él dice, nadie me va a reconocer con la cara destrozada. Sin embargo, no se le ocurrió cambiar el nombre. Él sigue utilizando su nombre real. Claro, dice, nadie me puede localizar ni me puede identificar. Resulta que la Stasi lo identificó un día. Lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Y fue un proceso muy, muy mediático porque, claro, es que la foto es que tiene castaña, ¿no? Este tipo de cosas en Occidente pues tenían resonancia, porque claro, era un poco como aquí juzgamos. Aquí nosotros juzgamos, en Alemania Occidental están en el gobierno y claro, no juzgan. No sucedía lo mismo en Japón. Allí no había otro gobierno que, digamos, hiciera la puñeta al gobierno de Tokio. O sea que hasta cierto punto estas cosas influyen. Tampoco quiero yo extenderme, pero en fin, creo que más o menos viene a responder a lo que me planteabas. Gracias. Si alguien tiene más preguntas, adelante. No parece que haya más preguntas. O sea, si Bueno, debo alguien entender que quiere... se ha entendido bien. Sí, eso parece. Si alguien quiere participar, adelante. Aunque sea escribiendo la pregunta en el chat, no hay problema y lo leemos nosotros. No cobramos, ¿eh? A mí no me han dicho que se cobre por esto. Yo aquí gratis y tampoco os voy a cobrar por preguntar. A ver si hay aquí preguntas. Hay una, parece ser. Bueno, yo renazco, hola. Me encanta mucho tu ponencia, Manuel. Solo una curiosidad, así, hablando del tema posguerra, tanto de Alemania como de Japón. ¿Crees que la necesidad intrínseca de Estados Unidos de crear una barrera frente al comunismo, o sea, usando básicamente Japón y Corea del Sur, ha fomentado que Japón llegue a ser una potencia mucho más mayor que la de Alemania? Porque al final Alemania fue obligada a pagar gastos de guerra, tuvo que reconstruirse, estuvo también invadida, separada. Y es que al final todo eso tuvo más influencia a que Alemania se quedara más estancado económicamente y que Japón pudiera avanzar más, ya que tenía la mano encima de América para poder hacer un país muy fuerte para poder parar el comunismo. ¿Crees que fue decisivo esa mano de Estados Unidos? Si no fuera por Estados Unidos, Japón y Alemania estarían por actualmente hablando algo equilibrado y no una diferencia, no tan abismal, pero una diferencia notable. Bueno, eso hasta cierto punto entra dentro de la ucronía, ¿no? Aquí podemos permitirnos el lujo de hacer lucubraciones y, bueno, hacer planteamientos alternativos. Desde luego, la influencia norteamericana es evidente, pero como digo, si intervienen los norteamericanos no es por caridad. O sea, esto no lo he dicho, pero yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Norteamérica te ayuda a reconstruirte. Pues desde luego no es para que tú le quites mercado. Si te está ayudando es para que, bueno, para que tú participes del mercado económico que ellos están montando, que están extendiendo sobre esa zona. Japón, hay que decir, en línea con lo que me preguntabas, que no tenía oposición en esa zona de Asia. Corea en esa época, ¿qué es? Corea es un país subdesarrollado. Y además con juntas militares cada 2 por 3, ¿no? Que es que incluso la España de Franco es más estable. Y en Corea
no es un rival económico. Taiwán tampoco es un rival económico. Y los rivales económicos de esa zona, si lo son, es en materias primas. O sea, que le suministran a Japón o le suministran a Estados Unidos. Países como Indonesia, Filipinas, pero no tienen una potencia industrial que les haga competencia. Alemania Occidental sí tiene competencia. Francia tiene una industria automovilística del carajo. O sea, Renault, Peugeot, Citroën y otras que ahora ya no existen. Italia, Lancia, Fiat, Bugatti. Bueno, el Reino Unido también tenía entonces un buen número de fábricas de vehículos. Hoy en día ya no, ¿eh? Rolls-Royce me parece que además ahora es alemana, de BMW me parece. Incluso los minis, que eran británicos, ahora los produce BMW. O sea, realmente Alemania tiene una competencia en ese sentido. Estados Unidos, en relación a lo que tú me preguntas, ellos no piensan en Alemania exclusivamente, ellos piensan en Europa, occidental por lo menos. Entonces, realmente, el plan Marshall se plantea no para Alemania, se plantea para Francia, para Holanda, para Italia, para el Reino Unido. Son todos países que han salido muy maltrechos de la guerra. No hablamos de Italia, pero Italia realmente es tratada como, no es tratada como Alemania o como Japón. Y eso que estaba en el Pacto del Eje, pero bueno, Italia ya sabemos el papel que tuvo en la guerra. Digamos que ya ha un nivel de industrialización evidente y empieza además a hacerle la competencia a Estados Unidos con ciertos productos, equipos de radio. Pues en aquella época los equipos de radio japoneses eran la hostia, vamos. Y a día de hoy también hay muchos equipos electrónicos japoneses que están vamos, a la cabeza. Es en ese momento cuando Japón realmente, cuando empieza a tener autonomía económica, dentro de lo que es la esfera económica occidental, bueno, pues esta gente, Corea no le come la tostada, Taiwán no le come la tostada. Si Taiwán y Corea del Sur le comen la tostada a Japón es a partir de los años 90. Si China le come la tostada a Japón es a partir de los años 2000 o de los años 90, si queréis. Y eso que Japón tiene fábricas en Taiwán, en Corea del Sur y en China, las mantiene a día de hoy, ¿no? Entonces, el contexto es diferente. En ese sentido, por eso no lo veo de forma diferente al planteamiento que tú haces. También hay que decir, por ejemplo, que Alemania, hay quien dice, esto es relevante señalarlo, hay quien dice que Alemania, después de 1990, con la RDA, con la antigua RDA, se ha visto con una carga económica. Bueno, hasta cierto punto es así porque se dedicaron a hacer una mala gestión de la reunificación y la verdad, los territorios de la antigua Alemania Oriental están ahora mismo que da pena verlos. Cuando estuve allí, es que esto lo digo abiertamente, yo vivía en la ciudad de Göttingen, que estaba a unos kilómetros de lo que era el telón de acero, que luego vas allí y dices, esto no es lo que te cuentan, esto es una mierda, aquí no había nada, o sea, un muro, una torre y ya está, no había gran cosa. Cuando cruzabas por tren y llegabas a las estaciones de Turingia, que era la región que ya era RDA, parece que desde 1990 no meten dinero, ¿no? O sea, aquí no hay Estado, no existe. Porque eran las estaciones en mal estado de conservación. Bueno, eso es un planteamiento que se ha dicho, pero también os digo que después de 1990 Alemania creo que es evidente que ha ganado un gran peso económico en Europa. La SEAT, por ejemplo, se la vendió el Estado español, se la vendió a Volkswagen. No voy a decir por cuatro perras, pero vamos, que no le pusieron no se lo complicaron. Skoda, que era la SEAT de Checoslovaquia, el gobierno de Checoslovaquia postcomunista también se la puso a muy bajo precio. O sea que realmente Alemania compite con otros estados en la zona europea. Está, digamos, lastrada por el tema de la división alemana entre Occidente y Oriental, pero es que allí hay competencia. En Asia es que no la hay hasta los años 90, o sea que Japón desde el año 50 y pico, que ya es un país desarrollado económicamente otra vez, a bajo nivel, pero bueno, hasta los años 90, o sea, hasta la crisis económica e inmobiliaria de los 90 en Japón, esta gente allí no tiene competencia. No es competencia china, no es competencia nadie. A día de hoy la cosa es distinta, porque además
No es que Japón todavía tenga los efectos de la crisis inmobiliaria de los 90, la deuda y todo eso. Es que además tiene Corea, madre mía. Es que Corea del Sur es pequeñita pero muerde. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, parece que aquí hay una pregunta. Por favor, adelante. Buenas. Disculpa, hay dos Buenas. conceptos que no he entendido bien. Y el primero es el de cuál es la finalidad de la desindustrialización de Alemania y Japón. Y la segunda es cuáles eran los planes de todas las potencias que estaban en Alemania de qué hacer con ello, porque se ha hablado de una Alemania unificada y neutra, pero también de otras perspectivas de Estados Unidos y Reino Unido. Eso no me ha quedado muy claro. Sí, pero claro, sin problema. A ver, aquí hay que poner sobre la mesa una cuestión. Cuando se derrota, en 1944 y en 1943 y en 1945, solo hay una cosa clara: acabar con Alemania, derrotar. Lo tienen todos clarísimo. No hay dudas sobre cómo hacerlo. O sea, que si hay que echar a los alemanes de Prusia y de Silesia y dárselas a los polacos, están de acuerdo. Si hay que bombardear a Alemania y arrasarla y no dejar nada, en eso están todos de acuerdo. Entre otras cosas porque Alemania ha hecho lo mismo con Holanda, con Polonia, con Francia, con el Reino Unido y con la Unión Soviética. O sea, no hay dudas. ¿Sobre qué hacer con Alemania después? Eso ya es otra cuestión, porque claro, eso ya son intereses. Por ejemplo, Francia. Francia, hombre, no es que fuera un actor importante porque después de la derrota de 1940, para empezar, los propios norteamericanos no estaban muy por la labor de que los franceses pintaran algo, ¿no? Porque esto es un poco en plan de, yo he invertido esto en la guerra, me he gastado esto y yo esto lo voy a recuperar. O sea, yo me he gastado este dineral en la guerra y yo lo voy a recuperar. Esto es como hay que plantearlo. Y los soviéticos, por supuesto, también no eran capitalistas, pero habían hecho una inversión. Claro, si habían ganado la guerra, desde luego no era para, en fin, para, para cuestiones filantrópicas. Henry Morgenthau, que fue secretario del Tesoro hasta 1945, que hay que decir que Truman se deshizo de él, no estaba de acuerdo con este señor y a la primera que tuvo, no lo echó exactamente, pero en fin, se deshizo de él. Henry Morgenthau, él al principio era partidario de una mano dura con Alemania. Esto se ha escrito mucho sobre esto. Se ha dicho mucho de si este señor era excesivo porque quería ruralizar Alemania. Ruralizar Alemania básicamente es reducirla a una economía agraria. O sea, desintegrarla al nivel de que su economía sea agraria. Lo que tenga que aportar es productos agrícolas. A lo mejor algo de industria agrícola, pero no pasar de ahí, ¿no? Nada de Krupp, el Ruhr, los grandes capitales alemanes, Siemens, Krupp, etcétera, etcétera, Mercedes, Volkswagen, todo esto. Nada de eso. Esto era un poco lo que Henry Morgenthau planteaba. Desde la influencia de es la Segunda Guerra Mundial en la que nos metemos por culpa de Alemania. Bajo ese punto de vista, que desde luego no era un punto de vista que compartiera todo el mundo. El presidente Franklin Delano Roosevelt sí era partidario o hasta cierto punto compartía este planteamiento. Llevar a cabo eso era bastante tela, por decirlo de forma coloquial. Entonces, como digo, Henry Morgenthau en el verano del 45 desaparece de escena política. No está ni siquiera presente en la reunión de Potsdam, que es donde los soviéticos, británicos y norteamericanos vienen a plantear las líneas maestras que van a ejecutar en Alemania durante los siguientes años. Por ejemplo, qué van a hacer con los activos de las empresas alemanas, con los activos del Estado alemán. Pensad, por ejemplo, en las embajadas, la red de embajadas que tenía o la red de propiedades que tenía el Estado alemán en el extranjero. La embajada alemana en la castellana. Eso hay que gestionarlo, ¿no? ¿Qué haces con eso? Eso no se puede quedar ahí vacío, eso hay que venderlo. O sea, lo de las reparaciones de guerra vienen de ahí. De la embajada esta la vendo. Por ejemplo, el Palacio de Borghetto de Madrid, que ahora es la delegación del gobierno, esa era la embajada japonesa. Aquello se vende. Porque hay que pagar, ¿no? ¿Cómo lo pago? Pues esto hay que pagarlo. En el caso de Alemania, Francia, por ejemplo, era recelosa, en la línea soviética, era recelosa
de que Alemania volviera a ser una potencia. Claro, una potencia militar. ¿Puede ser una potencia industrial? Claro, muchos decían, de lo industrial se pasa a lo militar, porque al final esos emporios... Y luego los soviéticos, por su parte, que esto era algo que por lo menos los franceses y otros países en la zona compartían, ellos aspiraban, porque como digo, no hay un plan de actuación definido claramente, de vamos a darnos un margen de 10 años y en 10 años hacemos tal y ya está. No, no está establecido claramente. Hay una declaración de buenas intenciones y bueno, de suponemos que esto va a hacerse así. La realidad luego es otra. Los soviéticos aspiran a una Alemania unificada, no piensan en dos Alemanias. Eso no se plantean en 1945, ni siquiera en 1948, en el punto álgido de la crisis de Berlín o del puente aéreo de Berlín. Ellos aspiran a una Alemania unificada neutral. Esto significa, bueno, unas fuerzas armadas limitadas para mantener el orden público, ¿no? O sea, si se matan entre ellos no es problema mío. Pero una Alemania que lo tengan clarito los dirigentes alemanes. De meteros fuera de vuestro territorio, ni hablar. De hacer esto en países vecinos, ni hablar. Esto lo podrá hacer la Unión Soviética, Estados Unidos o Francia, vosotros no. Algo como lo que acabó ocurriendo en Austria. Austria no es a día de hoy un país de la OTAN, es miembro de la Unión Europea, pero hasta el año 95 era como Suiza. De hecho, la sede de la OPEP se instala, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, el cártel internacional del petróleo, si lo queréis llamar así. Si se instalan en Viena en 1950 y pico o 1960 y pico es porque es una especie de Suiza. Si Suiza es para los bancos, bueno, pues la OPEP dice nada, yo me instalo en Viena. Si la ONU, una de sus sedes internacionales, la instala en Viena, es porque es un Estado neutral. Porque al final allí, en Austria, sí se produjo lo que podría haber ocurrido en Alemania. Que esto ya digo que es una ucronía, pero por ejemplo en Austria sí sabemos lo que ocurrió. En Austria se mantuvo una cierta autonomía de las autoridades locales. Hubo un gobierno, se permitió una nueva constitución y tal. No tenían soberanía, el país estaba dividido en cuatro, Viena estaba dividida en cuatro, como ilustra bien la película El tercer hombre de Orson Welles, estaba dividida en cuatro como Berlín. Pero allí no hubo conflictos. Había mucho rollo de espías y tal, pero que allí no hubo conflictos. No tenía tampoco el potencial que podía tener Alemania. Y en el año 55-56 se acordó devolverle la soberanía a Austria. Los aliados franceses, británicos y soviéticos y americanos se largaron de allí, se retiraron militarmente, no dejaron a nadie allí y aquello automáticamente se convirtió en un estado neutral. Esto era un poco lo que los soviéticos en teoría aspiraban a que ocurriera en Alemania. Los franceses también. No ocurrió exactamente así. En cuanto a lo último que me planteabas, bueno, ciertamente desindustrializar Alemania y Japón era, digamos, asegurarse, sea extremo o no, era una manera de asegurarse que ni Alemania ni Japón fueran una amenaza otra vez no para la Unión Soviética, que también, la Unión Soviética en esto, por mucha guerra fría que hubiera, estaban de acuerdo con los americanos, es decir, nada, estos nunca más pueden volver a ser una amenaza. Desde luego, Estados Unidos lo que buscaba es que no hubiera una tercera guerra mundial por estos dos. Japón no había sido uno de los partícipes principales de la Primera Guerra Mundial, pero Alemania sí. O sea, ya era como, es la segunda vez, ¿no? La tercera es que ya no va a quedar mundo. Entonces, esa desindustrialización lo que buscaba era reducir a estos países a la condición que, por ejemplo, tenía, en el caso de Japón, a la condición que tenía Corea. Corea en 1960 es un país agrario, eminentemente. No tiene apenas industria, es una industria de consumo local y de ámbito local. Y encima con la guerra de Corea, pues ni te cuento, ¿no? China era un país esencialmente agrario, no había sufrido una gran industrialización desde la caída de la monarquía. O sea, esa era un poco la idea que tenía Morgenthau y otra gente, no era solo él. Que Japón volviera a esa condición, a país agrario, o sea, lo que había ocurrido con la era Meiji, volver hacia atrás, en la medida que eso se puede hacer, que la historia no vuelve hacia atrás. En el caso de Alemania, pues algo parecido. Y además, como digo, planteó la posibilidad de dividir el país en tres partes o en cuatro. Recordad que Alemania, antes de la unificación de Bismarck, aquello era la Confederación Germánica y un poco antes de Napoleón, era el Sacro Imperio Romano Germánico. No había un Estado alemán.
había muchos estados alemanes. O sea que no es un planteamiento que se haga artificial, es como vamos a intentar volver hacia atrás porque esto se ha hecho mal. Si hubiéramos evitado que esto ocurriera, no estaríamos un poco así. Eso es lo que se dice. Luego viene la Guerra Fría y, bueno, lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Que los planes nunca salen como se plantean, siempre evolucionan de otra manera. Vale, vale, muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis más preguntas, adelante, por favor. No parece, pues si le parece bien, concluimos aquí la ponencia, doctor. Ha sido muy interesante, desde luego. Esperamos desde, bueno, de parte de la asociación le damos las gracias. Esperamos que en un futuro cercano podamos volver a colaborar y hacer algo, otro tipo de ponencia. La verdad es que nos encantaría porque ha sido muy interesante. Y gracias a la asociación también por hacer esto posible, y recordad todos, gracias a los asistentes, y recordad que la ponencia estará subida a YouTube. Supongo que ya mañana, en estos días, la podréis encontrar, os lo comunicaremos por redes sociales. Y sin más, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Si quiere decir algo para despedir, adelante. Agradeceros a vosotros la invitación y nada, espero que en el futuro haya otra colaboración. Por mi parte estoy abierto. Muchas Ya, gracias. lo suyo sería, como le comenté a Barak, lo suyo sería allí en Madrid en condiciones, ¿no? Pero no es ahora mismo la situación posible. Sí, sí, nosotros también queremos ya ver si podemos volver a la presencialidad, y en cuanto lo hagamos, seguro que contamos con usted. Muchas gracias. A la normalidad, más bien. Sí, a la normalidad. Pues nada, Nada, que gracias a tengáis buen fin de todos. semana y gracias. Igualmente, muchas gracias. Aquí concluimos. Un placer.